¿Has oído hablar de los samaritanos en la Biblia, aquel pueblo tan despreciado por los judíos? Tal vez conozcas la famosa parábola del buen samaritano, pero detrás de esta historia existe un pasado lleno de conflictos, rivalidades y resentimientos profundos. Al fin y al cabo, ¿quiénes eran realmente los samaritanos? ¿Por qué judíos y samaritanos se odiaban tanto hasta el punto de evitar siquiera pisar la tierra de los otros? ¿Qué sucedió en el pasado para que surgiera una enemistad tan fuerte entre estos dos pueblos que un día fueron hermanos? En este video vamos a comprender esta historia, revelando los secretos escondidos detrás de esta antigua rivalidad bíblica. Descubrirás cómo surgió la división, por qué los samaritanos fueron considerados impuros por los judíos y, lo más importante, ¿dónde están los samaritanos hoy en día? ¿Todavía existen? ¿Cuál es el legado dejado por este pueblo misterioso? Quédate hasta el final de este video para comprender la historia de los samaritanos en la Biblia. La historia de los samaritanos comienza siglos antes de la época de Jesús, en la época de los reyes de Israel y Judá. Para entender de dónde vinieron los samaritanos y por qué eran tan rechazados por los judíos, necesitamos volver en el tiempo hasta el momento en que Israel dejó de ser un reino unido. Hubo un tiempo en que todo el pueblo de Dios estaba unido bajo un único rey. Primero estuvo Saúl, después David y por último Salomón. Pero después de la muerte de Salomón, todo cambió. El reino que antes era fuerte y unido comenzó a resquebrajarse desde dentro. El hijo de Salomón, Roboam, asumió el trono, pero su arrogancia y dureza de corazón terminaron causando una rebelión. El pueblo del norte, cansado de los impuestos elevados y del gobierno opresor, se rebeló contra Roboam y decidió seguir a otro líder, Jeroboam. Así, Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, llamado Israel, con su capital en Samaria, y el reino del sur, llamado Judá, con su capital en Jerusalén. A partir de ese momento, los dos pueblos que antes eran hermanos comenzaron a vivir en rivalidad. Mientras que Judá permanecía fiel al templo de Jerusalén y a la descendencia de David, Israel siguió su propio camino, creando sus propios lugares de culto y alejándose de las tradiciones establecidas por Dios. Jeroboam, temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar en el templo, construyó altares en Betel y Dan, e introdujo prácticas que mezclaban la adoración a Dios con rituales extranjeros. Esto fue el inicio de un distanciamiento que solo empeoraría con el tiempo. La separación entre los dos reinos trajo consecuencias terribles. Mientras que Judá mantuvo una cierta estabilidad, Israel enfrentó una sucesión de reyes inestables y se hundió cada vez más en la idolatría y la desobediencia a Dios. Los profetas advirtieron, alertaron, pero el pueblo no quiso escuchar. Entonces llegó el juicio. En el año 722 a.C., el gran imperio asirio, una potencia militar cruel y destructora, invadió Israel. El rey de Asiria, Salmanasar V, sitió la ciudad de Samaria, la capital del reino del norte, durante 3 años. El hambre asoló la ciudad y la desesperación se apoderó del pueblo. Cuando finalmente la ciudad cayó, los asirios entraron con furia, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Las casas fueron quemadas, los templos fueron saqueados, las familias fueron separadas. Pero lo peor aún estaba por venir. Para asegurarse de que Israel nunca más se levantara contra ellos, los asirios utilizaron una estrategia cruel: la deportación en masa. La mayor parte de la población de Israel fue llevada como prisionera a tierras lejanas, dispersándose por varias partes del imperio asirio. Solo los más pobres y aquellos considerados sin influencia fueron dejados atrás. El reino del norte, que antes se enorgullecía de su fuerza y riqueza, ahora estaba en ruinas. Sus tierras fueron devastadas, sus ciudades destruidas y su pueblo disperso. Pero los asirios no se detuvieron ahí. Tenían una estrategia para garantizar que aquella tierra nunca más volviera a ser fuerte. Trajeron pueblos extranjeros para ocupar Samaria y sus regiones vecinas. Personas de varias partes del imperio asirio fueron enviadas allí: babilonios, cutitas, sabeos y otros pueblos paganos. Estos extranjeros trajeron consigo sus propias culturas, tradiciones y religiones.
Al principio, la mezcla de pueblos causó problemas. Según el relato bíblico, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, leones comenzaron a atacar a los recién llegados, y los asirios interpretaron esto como un castigo de los dioses locales. Para intentar apaciguar la situación, enviaron sacerdotes israelitas exiliados de regreso a Samaria para enseñar la ley de Dios a los extranjeros. Pero algo inesperado sucedió. En lugar de seguir completamente la adoración a Dios, los nuevos habitantes mezclaron sus creencias paganas con la fe israelita. Comenzaron a temer al Señor, pero al mismo tiempo continuaron adorando a sus propios dioses. Así surgió un nuevo pueblo, los samaritanos, que tenían raíces israelitas, pero también incorporaban influencias extranjeras en su fe y cultura. Los samaritanos continuaron viviendo en la región, formando su propia identidad. A lo largo de los siglos, fueron vistos por los judíos de Judá como un pueblo mezclado e impuro. Para los judíos, los samaritanos ya no eran considerados verdaderos israelitas, pues se habían corrompido con las naciones paganas. Esto dio origen a un odio y una rivalidad que perduraría por siglos. La historia de los samaritanos no termina con la destrucción del reino del norte y la llegada de los extranjeros. Por el contrario, la brecha entre ellos y los judíos se profundizaría aún más con el paso de los siglos. Y uno de los momentos más críticos de esta rivalidad ocurrió cuando los judíos regresaron del exilio babilónico e intentaron reconstruir el Templo de Jerusalén. El reino del sur, Judá, sobrevivió por más tiempo que el reino del norte, pero en el año 586 a.C., los babilonios invadieron Jerusalén, destruyeron el templo de Salomón y llevaron al pueblo judío cautivo a Babilonia. Allí, los judíos pasaron 70 años en el exilio, lejos de su tierra y de su lugar de adoración. Muchos creían que nunca regresarían, pero algo sorprendente sucedió. El imperio babilónico cayó, y los persas, liderados por el rey Ciro el Grande, tomaron el control. A diferencia de los babilonios, Ciro adoptó una política más indulgente con los pueblos conquistados. Permitió que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran su templo. Esta decisión fue vista como un acto de Dios, cumpliendo las profecías de Jeremías e Isaías. Así, los judíos comenzaron a regresar, liderados por Zorobabel, Esdras y Nehemías. Llegaron a Jerusalén llenos de esperanza, listos para reconstruir su ciudad y su lugar de culto. Pero pronto se dieron cuenta de que no sería tan sencillo. Mientras los judíos estuvieron ausentes, los samaritanos prosperaron en la tierra. Se establecieron, crearon una sociedad fuerte y continuaron mezclando elementos del culto a Dios con prácticas paganas. Reconocían parte de la ley de Moisés, pero no aceptaban a los profetas ni las tradiciones judías más recientes. Cuando los judíos comenzaron la reconstrucción del templo, los samaritanos se acercaron e hicieron una oferta. Queremos ayudar, adoramos al mismo Dios que ustedes y queremos participar en esta obra. Podría parecer un gesto de buena voluntad, pero los judíos no fueron ingenuos. Sabían que los samaritanos tenían una fe mezclada y temían que su presencia en la reconstrucción corrompiera la adoración verdadera. Zorobabel y los líderes judíos rechazaron la ayuda de los samaritanos, dejando claro que aquella era una misión dada por Dios solo a los hijos de Israel que permanecieron fieles. Esta respuesta fue un golpe humillante para los samaritanos. Se sintieron despreciados, traicionados, como si no fueran dignos de participar en la obra de Dios. A partir de ese momento, el resentimiento se convirtió en odio, y los samaritanos pasaron de ser aliados potenciales a enemigos declarados de la reconstrucción. Si los samaritanos no podían ayudar, entonces iban a estorbar. Y eso fue exactamente lo que hicieron. El libro de Esdras, capítulo 4, relata que los samaritanos comenzaron a sabotear la obra. Atemorizaban a los trabajadores, difundían mentiras e incluso sobornaban a funcionarios del gobierno persa para impedir el avance de la reconstrucción. Los samaritanos sabían que, si Jerusalén volvía a ser una ciudad fuerte y su templo era reconstruido, la influencia de los judíos crecería y ellos perderían el dominio sobre la región. Así que hicieron todo lo posible para detener la obra. Y por un tiempo lo lograron. Las acusaciones de los samaritanos llegaron hasta el rey de Persia,
quien ordenó la paralización de la construcción. El tiempo pasó. Los judíos se desanimaron y el proyecto del templo quedó abandonado. Pero Dios levantó profetas como Ageo y Zacarías, quienes animaron al pueblo a continuar. Después de muchas luchas, el templo fue finalmente terminado en el año 516 a.C., un gran triunfo para los judíos, pero un golpe amargo para los samaritanos. El rechazo de los samaritanos en Jerusalén los llevó a tomar una decisión drástica. Si los judíos no los aceptaban, entonces ellos crearían su propio lugar de adoración. Y así lo hicieron. Los samaritanos eligieron el monte Gerizim, una montaña sagrada para ellos, como su lugar de culto. Construyeron un templo rival al de Jerusalén, declarando que aquel era el verdadero sitio donde Dios debía ser adorado. Pero esta separación no era solo física, sino también espiritual. Los samaritanos comenzaron a rechazar Jerusalén y el templo judío, diciendo que solo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, era la verdadera ley de Dios. Ignoraban a los profetas y los escritos judíos posteriores, lo que profundizaba aún más la división entre los dos pueblos. Con el tiempo, esta rivalidad se convirtió en odio. Los judíos consideraban a los samaritanos como impuros, mezclados e indignos. Por su parte, los samaritanos veían a los judíos como orgullosos, arrogantes y engañados por seguir una tradición corrompida. Este conflicto continuaría por siglos, convirtiéndose en una de las rivalidades más profundas de la historia bíblica. Desde que los samaritanos habían sido rechazados en la reconstrucción del Templo de Jerusalén, decidieron seguir su propio camino religioso. Para ellos, el verdadero lugar de adoración a Dios no era Jerusalén, sino el monte Gerizim, que se encontraba en la región de Samaria. Así, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, estableciendo allí el centro de su fe. Este templo se convirtió en un símbolo de la identidad samaritana, un lugar de adoración y peregrinación. Con el paso de los siglos, la existencia de este templo consolidó la separación entre judíos y samaritanos. Para los judíos, el único lugar legítimo para adorar a Dios era Jerusalén. Para los samaritanos, el monte Gerizim era el verdadero santuario divino. Esta división se reflejaba en las tradiciones y creencias de ambos pueblos. Los judíos seguían toda la ley de Moisés, los profetas y los escritos, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. En cambio, los samaritanos aceptaban solo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y rechazaban el resto de las Escrituras. Creían que el culto judío estaba corrompido y que solo los samaritanos mantenían la fe verdadera. La tensión entre estos dos grupos no hacía más que crecer. Pero en el año 128 a.C., un acontecimiento lo cambiaría todo de manera irreversible. El mundo de aquella época estaba en constante transformación. El dominio persa había dado paso al dominio griego, y los judíos, bajo el liderazgo de la dinastía Hasmonea, habían logrado una cierta independencia. Juan Hircano, líder judío y sumo sacerdote, tenía un objetivo claro: expandir el territorio de Judá y consolidar Jerusalén como el único centro religioso verdadero. Con esta mentalidad, en el año 128 a.C., Juan Hircano lideró un ataque contra Samaria y ordenó la destrucción total del templo en el monte Gerizim. Este ataque fue un golpe brutal para los samaritanos. El lugar más sagrado de su fe fue derribado y su orgullo fue destruido. Para ellos, aquello no fue solo un ataque militar, sino un ataque directo contra su identidad religiosa. Con la destrucción del templo, los samaritanos quedaron aún más aislados y marginados. Por otro lado, para los judíos, aquella acción fue vista como una victoria religiosa. El templo de Jerusalén se convertía definitivamente en el único lugar de culto a Dios. Pero esta victoria tuvo un precio. El odio entre judíos y samaritanos alcanzó un nivel sin precedentes. A partir de ese momento, la relación entre ambos pueblos nunca volvería a ser la misma. Con el templo destruido, los samaritanos fueron aún más rechazados por los judíos. Antes ya eran considerados un pueblo mezclado, fruto de la unión entre israelitas y extranjeros que habían sido traídos por los asirios. Pero ahora eran vistos no solo como impuros, sino también como enemigos declarados del judaísmo.
Los judíos comenzaron a tratar a los samaritanos con un profundo desprecio. Para ellos, los samaritanos ya no eran parte del pueblo de Dios. Eran un grupo de apóstatas que habían abandonado la fe verdadera y ahora eran indignos de la alianza con el Señor. Las consecuencias de este desprecio eran severas. Los judíos no aceptaban a los samaritanos en su comunidad. Los evitaban en todos los aspectos de la vida. Los matrimonios entre judíos y samaritanos estaban prohibidos, pues los judíos temían que esta mezcla corrompiera su linaje y su fe. Los samaritanos eran considerados espiritualmente impuros, y un judío que tuviera contacto con ellos debía purificarse. Los samaritanos eran hostigados incluso durante las peregrinaciones. Este último punto era especialmente cruel. Todos los años, miles de judíos realizaban peregrinaciones a Jerusalén para participar en las grandes fiestas religiosas. El camino más corto para muchos de ellos pasaba por Samaria. Pero, debido a la hostilidad entre los pueblos, los judíos preferían dar una gran vuelta en lugar de atravesar Samaria, aunque eso significara un viaje mucho más agotador y prolongado. Si un judío necesitaba pasar por Samaria, era común que enfrentara provocaciones, insultos e incluso violencia por parte de los samaritanos. El odio era mutuo. La hostilidad entre judíos y samaritanos era profunda. Durante siglos, ambos pueblos se habían despreciado, evitado e incluso atacado. Pero cuando Jesús apareció en escena, no solo ignoró esta rivalidad, sino que la desafió de manera radical. A través de sus palabras y acciones, Jesús mostró que Dios no hace distinción entre las personas y que el amor verdadero trasciende las barreras culturales, religiosas e históricas. Dos historias destacadas ilustran esto: la parábola del buen samaritano y el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Estos episodios no fueron solo gestos de compasión, fueron declaraciones poderosas de que el Evangelio es para todos, sin excepción. Todo comenzó cuando un experto en la ley intentó poner a prueba a Jesús. Se levantó y preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús, conociendo el corazón de aquel hombre, respondió con otra pregunta: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas?». El hombre respondió correctamente: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo». Entonces Jesús dijo: «Muy bien. Haz esto y vivirás». Pero el hombre, queriendo justificarse, hizo otra pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?». Aquí es donde todo se pondría interesante. El hombre esperaba que Jesús dijera algo obvio, como «tu prójimo es tu hermano judío». Pero Jesús decidió sorprender a todos, contando una parábola que cambiaría por completo los conceptos religiosos de la época. Jesús contó sobre un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó, un camino peligroso y lleno de ladrones. En medio del trayecto fue atacado, golpeado y dejado casi muerto al borde del camino. Entonces pasaron por allí 3 personas diferentes. Un sacerdote, alguien que debería ser un ejemplo de piedad, pero al ver al hombre caído, pasó de largo y siguió su camino. Un levita, un hombre dedicado al servicio religioso, pero al igual que el sacerdote, también evitó al herido y continuó su camino. Un samaritano, alguien a quien los judíos odiaban, despreciaban y consideraban impuro. Y fue precisamente ese samaritano quien se detuvo, sintió compasión y decidió ayudar. Trató las heridas del hombre, derramando aceite y vino sobre ellas. Luego lo subió a su propio animal, lo llevó a una posada y pagó todos los gastos para que fuera bien cuidado. Al terminar la historia, Jesús preguntó al experto en la ley: ¿quién fue el prójimo del hombre herido? El hombre, quizás tragándose su orgullo, respondió: aquel que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús concluyó: ve y haz tú lo mismo. Esta parábola fue un impacto para los oyentes judíos. Jamás habrían imaginado a un samaritano como el héroe de una historia de bondad. Pero Jesús estaba dejando claro: el amor de Dios no tiene fronteras, no distingue raza, cultura ni religión. El verdadero prójimo es aquel que ama, sin importar quién sea. Si la parábola del buen samaritano ya era revolucionaria, lo que Jesús hizo en el pozo de Jacob fue aún más impactante.
Rompió todas las normas sociales y religiosas de la época para demostrar que Dios estaba llamando a todos a la salvación, incluso a los despreciados samaritanos. Jesús y sus discípulos estaban viajando cuando pasaron por Samaria. La mayoría de los judíos evitaba esa región, pero Jesús fue directamente allí. Cerca del mediodía, cansado del viaje, se detuvo junto a un pozo mientras sus discípulos iban a comprar comida. Fue entonces cuando una mujer samaritana se acercó para sacar agua. En aquella época, los hombres judíos no hablaban con mujeres samaritanas en público. Era un escándalo, pero Jesús rompió esa norma sin dudarlo. La miró y le dijo: «Dame de beber». La mujer quedó sorprendida. Sabía que los judíos evitaban cualquier contacto con los samaritanos y mucho más con una mujer. Entonces preguntó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, una mujer samaritana?» Pero Jesús no estaba allí solo para beber agua. Quería ofrecer algo mucho más grande. Entonces respondió: «Si supieras quién te está pidiendo agua, tú serías quien le pediría, y yo te daría agua viva». La mujer no entendió. ¿Qué era esa agua viva? Entonces Jesús explicó: «Quien beba de esta agua del pozo volverá a tener sed. Pero quien beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Esa agua se convertirá en una fuente dentro de él, brotando para vida eterna». La mujer quedó intrigada. ¿Quién era este hombre? Poco a poco, Jesús reveló que sabía todo sobre su vida. Sabía que ella había tenido 5 maridos y que ahora vivía con un hombre que no era su esposo. Conocía sus secretos, pero no la condenó. Al darse cuenta de que Jesús era especial, la mujer mencionó la antigua disputa entre judíos y samaritanos. «Nuestros padres adoraron en este monte, Gerizim, pero ustedes dicen que el lugar correcto para adorar es Jerusalén». Entonces Jesús declaró algo extraordinario: «Llega la hora en que ustedes no adorarán ni en este monte ni en Jerusalén. Dios es espíritu, y es necesario que los verdaderos adoradores lo adoren en espíritu y en verdad». La mujer entonces dijo: «Yo sé que el Mesías está por venir. Cuando Él venga, nos explicará todo». Y Jesús, con toda autoridad, respondió: «Yo soy Él, el que habla contigo». Aquella mujer se convirtió en la primera predicadora samaritana del Evangelio. Corrió a la ciudad y contó a todos sobre Jesús. Muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio de ella. La historia de los samaritanos, marcada por siglos de rechazo, conflictos y divisiones, tomó un giro inesperado después de la resurrección de Jesucristo. Lo que antes parecía un abismo infranqueable entre judíos y samaritanos comenzó a ser restaurado por el propio Evangelio. Y todo comenzó con un evento extraordinario: la predicación de Felipe en Samaria y el derramamiento del Espíritu Santo sobre los samaritanos. Lo que antes era un pueblo despreciado, ahora era alcanzado por el poder de Dios. Antes de ascender a los cielos, Jesús dio una orden clara a sus discípulos: «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra». Hechos capítulo 1, versículo 8. Observa que Jesús mencionó Samaria de forma específica. Esto no era un simple detalle. Los samaritanos, por tanto tiempo despreciados y considerados indignos por los judíos, estaban incluidos en el plan de Dios. Pero, ¿cómo llegaría el Evangelio hasta ellos? Al principio, los discípulos se quedaron concentrados en Jerusalén. Estaban predicando solamente a los judíos y parecía que el Evangelio quedaría limitado a ellos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una gran persecución comenzó en Jerusalén. Después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la iglesia crecía rápidamente en Jerusalén. El número de cristianos aumentaba y los apóstoles predicaban con valentía. Pero esto molestó profundamente a las autoridades judías. Fue entonces cuando Esteban, uno de los primeros diáconos y un poderoso predicador del Evangelio, fue asesinado por lapidación. Él fue el primer mártir cristiano. A partir de ese momento, comenzó una gran persecución contra los seguidores de Cristo. Muchos cristianos tuvieron que huir de Jerusalén para salvar sus vidas.
Pero lo que parecía una tragedia se convirtió en una bendición. La persecución dispersó a los cristianos por otras regiones y el evangelio comenzó a expandirse. Y así fue como Felipe, uno de los 7 diáconos, llegó a Samaria. Cuando Felipe llegó a Samaria, no encontró un pueblo cerrado al evangelio. Por el contrario, los samaritanos estaban sedientos de algo nuevo, algo verdadero. Habían oído hablar de Jesús y muchos recordaban el tiempo en que él había pasado por allí. Felipe comenzó a predicar con valentía, anunciando que Jesús era el Mesías. No solo predicaba con palabras, sino que también realizaba milagros y señales poderosas. Muchos enfermos fueron sanados, demonios fueron expulsados y personas atormentadas fueron liberadas. Toda la ciudad quedó alborotada al ver el poder de Dios manifestarse, y el resultado fue impresionante, y había gran alegría en aquella ciudad. Hechos capítulo 8, versículo 8. Los samaritanos comenzaron a creer en Jesús en gran número. No solo creían, sino que también se arrepentían y eran bautizados en el nombre de Jesucristo. Aquella tierra que antes estaba marcada por la separación y el prejuicio, ahora estaba siendo alcanzada por el amor y la gracia de Dios. La noticia de que los samaritanos estaban aceptando el evangelio llegó hasta los apóstoles en Jerusalén. Esto fue algo sorprendente. Recuerda que, para los judíos, los samaritanos eran considerados espiritualmente impuros. Entonces, Pedro y Juan fueron enviados a Samaria para ver lo que estaba sucediendo. Al llegar, vieron que los samaritanos habían creído y sido bautizados, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y el Espíritu Santo fue derramado sobre los samaritanos. Este momento fue muy significativo. Hasta ese momento, los samaritanos todavía eran vistos con desconfianza por los judíos cristianos. Pero ahora, Dios estaba dejando claro que ellos también formaban parte de su plan de salvación. Así como en Pentecostés, el Espíritu Santo vino con poder, confirmando que el Evangelio no era solo para los judíos, sino para todos los pueblos. La historia de los samaritanos, marcada por conflictos, rechazo y transformaciones, no terminó en los tiempos bíblicos. Incluso después de siglos de separación y persecución, un pequeño grupo de samaritanos ha sobrevivido hasta el día de hoy, manteniendo sus tradiciones y creencias antiguas. Puede ser sorprendente para muchos, pero los samaritanos aún existen. No desaparecieron a lo largo de la historia. Actualmente hay alrededor de 850 samaritanos viviendo en Israel y Palestina, divididos en 2 comunidades principales: Monte Gerizim, en la ciudad de Kiryat Luza, en Cisjordania, cerca de la antigua Samaria; Holón, un suburbio de Tel Aviv, en Israel. Este pequeño grupo es todo lo que queda de un pueblo que en la antigüedad fue numeroso. En su apogeo, durante el período del Imperio Romano, los samaritanos llegaron a más de 1 millón de personas. Pero persecuciones, guerras y masacres redujeron drásticamente su población a lo largo de los siglos. Hoy son una de las comunidades religiosas más pequeñas del mundo, pero continúan manteniendo sus creencias y tradiciones con un celo impresionante. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de los samaritanos en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas, dale me gusta al video y suscríbete al canal para ver más videos como este. Que Dios te bendiga. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.